Buenas, buenas, ¿qué tal mi gente? Hoy nos encontramos en una nueva edición especial de Field Clip Venezuela desde Sato Sushi Restaurant, nuestro fiel patrocinante. Hoy nos encontramos con un invitado muy especial, es el profesor Jonger Moreno. Él es profesor y fotógrafo, actualmente es profesor en la Universidad de las Artes, UNEARTE, aquí en Caracas. Bienvenido, Gracias. John. Hey, ojo, por razones de que el nombre siempre ha sido un poquito complicado, el hermano dice que nos sintamos en confianza y lo llamamos John. John, John, hermano, perfecto. Un bienvenido, un placer. placer. Un A placer. Phil Clip Venezuela, Un placer. BNZLA. Saludos a todos. Un placer estar aquí en el programa. Y bueno, dispuesto a conversar un rato sobre el tema de la luz, la fotografía. Claro, John. John, hermano, una pregunta. Bueno, la primera pregunta es, ¿quién es John Moreno? John. Eso es un cuento largo, pero realmente yo cuando converso con los alumnos me considero un muchacho porque la mente sigue con ese estado de inquietud, de curiosidad por aprender cosas nuevas y creo que eso es muy importante en el ser humano. Me considero un muchacho todavía que nació en Valencia, en el barrio, y bueno, siempre fue inquieto, soñador, me gustaba mucho leer, en el colegio era el cerebrito, entonces bueno, eso es cosa de la vida que uno va evolucionando. En el liceo conocí unos panas rockeros y ahí la mente se me transformó. Yo digo que en sentido positivo porque yo era muy introvertido y el hecho de conocer el rock, de conocer la música, todo lo que implica la cultura del rock, me ayudó a como a ser un poco más sociable. Y a los años, bueno, tuve banda, empecé a conocer otras personas y en ese camino conocí gente que trabajaba en radio. Me dieron oportunidad de trabajar en una radio como productor y como en esa época se utilizaba el operador. Ya eso no existe, ahorita todo lo hace una aplicación, una computadora. Pero en esa época existía el operador y bueno, de ahí hice un curso de audio. Posteriormente conocí gente que trabajaba en audiovisual y me dieron la oportunidad, me contrataron. Yo no sabía nada y como te digo, esa mentalidad de siempre querer aprender hizo que yo sin saber nada me lanzara a ese mundo y sobre la marcha aprendí en 2 semanas edición, no, o sea, edición lineal, que era grabar de un cassette a otro, insertar audio, eso era una locura. No existía la computación a ese nivel. Y de ahí, bueno, fui aprendiendo, aprendiendo. Posteriormente comencé a trabajar en fotoreportaje. Se dio la oportunidad de venir para Caracas en 2010. Ya yo estaba estudiando acá, venía solamente los fines de semana, regresaba a mi casa y empecé a trabajar aquí. Aquí estoy con muchas cosas que no me esperaba, como el hecho de que comentaste de dar clases. Yo nunca pensé en eso, pero a través de que hice diplomados y talleres, los coordinadores me llamaron y me dijeron, mira, por tu perfil, por tu conocimiento, te queremos ofrecer esta oportunidad y la aproveché y aquí estoy. Oportunidades que no debemos desaprovechar en la Exacto, vida. John, eres rockero, colega. Que ahorita hago por cumbia. siempre. Mira, John, cuéntanos cuáles son, danos unos tips de pasos para ser un buen fotógrafo. Esa es la receta millonaria que no existe, pero sí hay como ciertas cosas que tienes que estar claro, pues. O sea, súper importante que desde el principio estés claro que esto es un proceso largo, o sea, un proceso como todo en el arte. O sea, cuando tú hablas de arte, hablas de procesos humanos que requieren tiempo porque es una interacción con el entorno, es una interacción con tu yo interno que genere esas ideas para expresar. Eso tú no lo vas a aprender de un día para otro, ni en 2 semanas, ni en 2 meses. Es más, yo la mayoría de los colegas, vamos a decir panos que tengo, que tienen años siendo fotógrafos y que me han enseñado muchas cosas a mí, yo a muchos les pregunto, me dicen, yo todavía soy estudiante. Entonces, yo creo que el primer consejo es estar claro que la fotografía, como todo en el arte, requiere tiempo, requiere dedicación, requiere mucho estudio. Cuando digo estudio no me refiero
a leer por leer, sino a analizar, reflexionar y conectarse con eso que estás leyendo en la práctica, que es el segundo punto. Primero, mucho estudio y teoría, porque esa es la base para tú comprender cómo funciona la fotografía, tanto a nivel técnico de equipos como a nivel de lenguaje. Y segundo, la práctica, o sea, mucha práctica, práctica, fotografiar mucho, así sea con el teléfono, con tu cámara en la calle, en la casa. El segundo tip sería mucha práctica. Y tercero, como ya para cerrarlo así muy resumido, sería ser humilde y tener la capacidad de aprender de otros. Porque, ¿qué pasa? Que todos tenemos diferentes niveles. Yo tengo un nivel, tú a lo mejor tienes otro nivel y yo quizás sabiendo más que tú, hay algo que tú sabes que yo no lo sé y lo puedo aprender. Y no puedo ser egocentrista de que no, yo me la sé toda, yo no necesito aprender de nadie, no. Siempre estar abierto a que podemos aprender de otras Siempre personas. teniendo en cuenta que tenemos que ser retroalimentarnos. Exacto, Yo tengo enseñanza, aprendizaje de ti, tú tienes exacto. aprendizaje de mí. Es más, disculpa, cuando el ser humano enseña o educa, al mismo tiempo está aprendiendo, porque pasa eso que está diciendo, se retroalimenta el conocimiento y lo que tú sabes, automáticamente lo adquiero yo. Mira, John, también eres luminista, ¿no? Sí, Cuéntanos un poco aquí, una pregunta. De estos tres conceptos, ¿cuál es el que más corresponde a la persona que sabe iluminación? ¿Iluminador o luminito? en el área cinematográfica, el gaffer es el que se encarga de la parte técnica de la iluminación, el que controla la ubicación de las luminarias, la posición, moverlas, todo eso. El otro concepto que me dijiste fue luminito. Luminito. Luminito se aplica más en la parte audiovisual, cuando me hablas de la persona que está con la agencia y es el que se encarga de poner las luces. Bueno, yo hice ese trabajo desde el año 2000 hasta el 2007, de cero. O sea, yo no sabía ni siquiera cambiarle el bombillo a la luz, nada. Entonces, me tocó esa experiencia desde cero. Me quemé muchas veces porque uno, por la inexperiencia, quiere como que hacer las cosas rápido y yo agarraba la lámpara, que en esa época no había LED, todo era tungsteno, que eso se pone como una plancha y yo la primera vez que agarré la lámpara, los Ay, ay, compañeros se me quedaron viendo y se ay. echaron a reír, yo, ay, con la mano roja y me dijeron, olvídalo, no puedes tocar la lámpara sin guantes o dejarla unos minutos que se enfríe. Y bueno, aprendí por las malas, pues. Y ellos cuando me llamaban me decían, mira, Luminito, vente. Y yo con mi lámpara para arriba y para abajo detrás del camarógrafo. Ese sería el concepto de Luminito. Y el otro concepto que Iluminador. podría aplicarse también a la persona que se encarga de colocar las luces, de colocar la luz o de decidir en qué posición la vas a colocar. Pero ¿qué pasa? Cuando hablamos de fotografía, por lo general el mismo fotógrafo es el que se encarga de definir dónde van a estar las luces, porque es el que tiene el esquema mental y el control de lo que quiere hacer a través de la luz. Cuando hablamos de cine, el director de fotografía es el que decide el esquema, posición de luces y todo eso, pero él no toca las luces, eso lo hace su equipo El equipo de técnico. iluminación, el equipo técnico, el departamento de luces, que es el que hace lo que él gira a través de las instrucciones. Ajá. ¿Cuántas luces se necesitan para iluminar un set? Aquí nosotros tenemos poca, pero ¿cuántas es lo recomendado para iluminar todo un set que no presente ningún tipo de sombra? A esa pregunta ahí, a un set, cuando me dices set, te refieres a un set Cualquier porque set. es diferente, o sea, cuando yo te digo set de fotografía, es diferente a un set de televisión, o un set audiovisual para documental, o sea, o lo quieres a modo general. En modo general. Ok, bueno, el estándar es tres luces. ¿Por qué? Porque tienes luz principal, luz de relleno y contraluz, que separa al sujeto o a los sujetos del fondo y hace
más atractivo visualmente la imagen. Pero perfectamente puedes trabajar con dos luces, o sea, una luz principal y una luz de relleno por el tema de la sombra, porque en el área audiovisual o sea, muy específicamente se busca generar sombras cuando son documentales con mucha carga dramática o son cortos, pero en este tema que estamos viviendo nosotros ahorita, que es entrevista, por lo general se trata de evitar mucha sombra, con mucho contraste y con dos luces que hagan principal y relleno, ya puedes trabajar mejor esa parte de la imagen. Antes de ir al primer corte, vamos a hacerte esta última pregunta del primer aquí. ¿Cuál es tu fuerte, John? ¿Cuál es tu fuerte en la rama eres en la audiovisual? ¿Fotógrafo o gráfico? Sinceramente fotógrafo, porque yo comencé en el audiovisual y en 2005 comencé a estudiar fotografía y la realidad es que me enamoré tanto de la imagen fija que empecé como que a dejar la imagen en movimiento un poco de lado y me concentré en la imagen, en la fotografía. He tenido profesores excelentes como el profesor Hernán Villar que cambiaron esa manera de ver el lenguaje fotográfico y yo asumo que ese es mi fuerte. Claro, la fotografía se conecta totalmente con la cinematografía y la iluminación en las dos tiene principios muy relacionados. Pero mi fuerte en este momento, en esta etapa, es fotografía. Bueno, vamos a un pequeño corte comercial y seguimos con Field Clip BNZLA desde Sato Sushi Restaurant. Seguimos en Field Clip BNZLA, la ventana del conocimiento audiovisual. Hoy tenemos a nuestro compañero John, que nos está acompañando en esta entrevista. Hermano, te invito a degustar un rico y delicioso dulce de Mi Dulce Lucía, esta compañía nueva que nos está patrocinando. Te invito a que degustes estos ricos y deliciosos dulces. Con el café. Pueden seguirnos en las redes sociales como @mdulcelucia con doble C. Lucía con doble C. Síganos en Facebook, Instagram, Twitter, TikTok. Pero ya saben, mdulcelucia, @mdulcelucia. Buenísimo. Excelente. Exquisito. Recomendado. Mi Dulce Lucía, dulce. Contáctenos. Y seguimos aquí en Field Clip BNZLA, la ventana del conocimiento audiovisual, con nuestro invitado especial, John. John, hermano, danos unos tips de cuáles serían los elementos, cuáles serían los elementos que incluyen la iluminación. Para hacerlo como tipo clip de clase, los elementos serían técnicos, compositivos y narrativos. Claro, eso es muy teórico al escucharlo, pero ¿a qué me refiero con eso? Bueno, primero, pero no es tan complejo si lo trabajan a nivel visual de la imaginación. Lo técnico es de los recursos que tú dispones. Eso es lo primero, o sea, ¿y qué recursos tienes para trabajar? Eso te va a dar el límite de lo que técnicamente puedes hacer. Creativamente, bueno, tienes que definir el estilo de lo que quieres hacer. Si quieres hacer una fotografía muy dramática, o la quieres hacer más publicitaria, o la quieres hacer más de proyecto de autor, experimental, eso desde el principio. Como conversamos, definirlo para saber cómo va a trabajar esa iluminación. Porque si va a ser retrato dramático, no lo vas a iluminar igual que para
fotografía de moda, fotografía de retrato para productos de maquillaje, son totalmente diferentes ejemplos, eso tiene que estar bien claro. Y narrativo me refiero a que vas a contar a través de esas fotografías, que principalmente se hace fotografía de autor, de proyecto, cuando haces street photography, que agarras tu cámara y te vas, ya tienes que ir pensando qué quieres contar. Obviamente vas a trabajar en función de lo que te consigues, pero incluso sin controlar lo que puedes conseguir, ya tienes un esquema de cómo lo quieres contar. Eso no sería principalmente eso. ¿Qué tipo de luces nos recomienda para la producción audiovisual o la fotografía? Porque, bueno, si es para fotografía, algo que te dé libertad de movimiento. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, compras una luz LED de cable, chéverísimo, pero incluso con una sola luz pueden hacer un esquema. Una luz, recomendaría que sea una luz de batería integrada, que te va a permitir movilizar. Y te va a servir también para video, porque con un adaptador de clip alto o de zapato lo colocas en tu cámara, con la cámara moviéndote vas a tener tu luz ahí fijo. Entonces te va a servir para fotografía y para video. Okay. Y el fotómetro, ¿qué es un fotómetro? ¿Y para qué nos sirve? Bueno, de entrada, el fotómetro es un accesorio que no es de uso masivo, que lo usan principalmente fotógrafos profesionales o directores de fotografía que necesitan medir la luz incidente en la escena o en el sujeto. ¿Cuál es la diferencia? La cámara fotográfica tiene un exposímetro que indica la cantidad que está entrando la cámara y ese exposímetro lee por luz reflejada. O sea, si yo te voy a fotografiar, la luz que está entrando acá rebota en ti y regresa a la cámara y viaja hacia la cámara y ella me dice está entrando a este nivel de luz a través del exposímetro. Eso es una lectura reflejada. Pero ¿qué pasa? Que profesionalmente la mejor lectura es la siguiente. O sea, yo mido aquí cuánta luz está llegando aquí y esa lectura es más cercana, más precisa. ¿Qué pasa? Los fotómetros son costosos, pueden costar 300, 400 y hasta más dólares. O sea, no es fácil que una persona se compre un fotómetro. Yo es lo que he hecho con algunos muchachos de las clases es utilizar una aplicación. ¿Qué pasa? Los teléfonos tienen un sensor, cuando tú guardas el teléfono en el bolsillo, el sensor detecta la bajada de luz y apaga la pantalla. Entonces, ese sensor con esas aplicaciones, tú lo puedes instalar y utilizar el teléfono con un fotómetro, más no va a ser la misma función del fotómetro, se hace. Intenta medir la luz y te puede dar un aproximado para configurar tu parámetro de la cámara. Esa pregunta. Mira, producción, para Filtip, ya sabes, hay aplicaciones que miden la luz como fotos. Dinos, Se lo voy a pasar. ¿nos podrías decir el nombre aquí para todos esos youtubers videntes que tenemos viendo el podcast? Y la descubrí por ese tema de la clase. Aquí hay una que se llama Light Mirror, medidor de luz, y el otro se llama Light Mirror, o sea, búscalo en la Play Store por Light Mirror, o medidor de luz. Te van a aparecer varias opciones y ahí vamos probando. Ya saben muchachos, tenemos también aplicaciones que nos pueden ayudar para medir la luz cada vez que vayamos al set. No tenemos fotómetro, bueno, pero yo sabes aquí te lo tengo, resolviendo ahí, ya saben. Por aquí, bueno, seguimos y continuamos con John. ¿Y cómo ves la producción audiovisual en la actualidad? A nivel nacional, vamos a verla aquí a nivel nacional, porque si vamos al exterior, no, imagínate. Nosotros estamos de buenas producciones. Pero bueno, veamos, enfoquémonos aquí en nuestro. Cuando me dices audiovisual, ¿me incluyes todo o específicamente el audiovisual? El audiovisual aquí en Venezuela, como lo estamos presenciando hoy en la Porque bueno, a nivel audiovisual creo que hay mucha movida, mucha creación, pero la gran diferencia es que todo se trabaja vía internet. O
hay mucho consumo y hay mucha producción, pero a través del internet, que es un medio, o sea, un medio de difusión, La web en la actualidad ocupó el puesto número 1 de difusión masiva. bueno, tanto es así que la mayoría de los canales de televisión están migrando al streaming porque, no digo lamentablemente, no decirlo lamentablemente, o sea, cambió la manera de consumir audiovisual, de consumir imágenes, de consumir cine, lo que te estaba comentando de mi experiencia cuando fui la primera vez al cine, eso cada vez se vuelve como más fuera de lo común, o sea, mucha gente consume el cine en su casa con una televisión en pantalla ancha, Tenía esa doble pantalla y bueno, el Netflix se apoderó de la pantalla, ahora llega el cine, está quedando como también medios tradicionales, ¿no? El cine. Exacto, la nueva tecnología, los nuevos medios que están suplantando los medios tradicionales y la realidad que tenemos que adaptar. Los muchachos tienen una capacidad increíble de producir, te agarran un teléfono, te hacen un reel, te crean TikToks y es una manera de comunicar a través de lo audiovisual. Obviamente, para nosotros que venimos de esta generación cinematográfica, que tiene un lenguaje, todo ese tema más de planificación, Nos cuesta un poquito adaptarnos porque a veces vemos ese tipo de contenido y uno dice como... Pero es que esa realidad está ahí, nosotros no vamos a poder cambiar, entonces tenemos que cambiar nosotros y adaptarnos a entender ese lenguaje y tratar de utilizarlo para hacer esto que ustedes hacen, de comunicarle a los espectadores información, darle la experiencia a las personas que han trabajado en el medio para que entiendan que no solamente el teléfono, hay muchas más cosas más allá que pueden trabajar en muchos teléfonos. Claro, el teléfono ahorita es una herramienta fundamental en el ámbito de la producción masiva de audiovisuales que vemos en la actualidad. Y fíjate que me pasó algo para contarte, yo era muy reacio a tener teléfono, o sea, cuando yo veía a las personas tomando fotografías así en vertical, sentía como que le tengo que quitar el teléfono, no hagas eso, pero claro. O cuando ponen el teléfono de lado así, el plano medio loco, el plano todo loco. Sí, es un plano latente que es otra cosa, pero Yo le digo, el tema es el choque del formato que tú vienes acostumbrado al cine, a los y te empiezan a poner todo así. ¿Qué pasó? Yo tengo que acostumbrarme y ya hago fotografía en función de la historia, en función del teléfono, porque es un sector que tiene que ocupar yo también. también tenía esa crítica antes hasta que bueno, yo hay que adaptarme, como quien dice, bueno, pero aquí también te estoy formando así, Vamos para como así. adaptarse no implica dejar de hacer lo que tú haces, dejar de creer lo que tú crees, simplemente agregar una forma nueva de Tengo un compañero, le digo, un amigo, ¿no? Y dice, hermano, vamos para hacer una foto, estamos haciendo la foto con una cámara. Yo le hago las fotos todas en los planos. Pero no, yo no entiendo nada de eso, que tú no estás haciendo, bueno, me le tocó hacerme la foto y cuando llegué a la foto le dije, concha, hermano, yo no entiendo. Nosotros conversamos, no, lo que pasa es que uno haría, hermano, ahorita todo de los planos puede ser cualquiera, y cómo le denominamos ese plano. Bueno, el plano que yo le digo plano todo loco, porque el plano viene una foto, no es ni vertical ni horizontal, sino que está inclinada. Es el plano todo, es un plano de borracho. el horizonte caído. Entonces vamos a cuidarnos de esos planos todos locos. De cuando lo pongan en el lenguaje audiovisual y que no sé, el director le explica a uno, hey, camarógrafo, plano todo loco y más hace. Pero claro, es que todo necesita una notificación, porque en el cine hay películas que tienen mucho disciplinación de horizonte, plano grande, lo ven en el cine alemán, como en el doctor Caligari, que ves ese horizonte caído para tener una notificación estética. Es diferente que yo lo hago porque creo que se ve bien. Mira, hagamos una pregunta que yo lo viví en la universidad cuando me tocó venir de recibir clases y cuando me tocó hacer la tesis me tocó dictar como especie de talleres, un semestre completo, y es de ser alumno a ser profesor. ¿Qué se siente ser
siente enseñar a los demás con tanta experiencia allanando este mundo de la fotografía, para poder impartir con nuestros conocimientos hacia la nueva generación que viene para aprender fotografía? ¿Cómo ha sido ese sentimiento? Oye, bueno, son muchas cosas juntas. Al principio hay un compromiso muy grande porque tú vas a transmitir un conocimiento y tienes que estar seguro y claro en lo que vas a transmitir. Segundo, lo que te comenté es que los muchachos, la generación de ahora, tienen una cantidad de potencial creativo, tienen una cantidad de herramientas a su alcance. Espera un momento porque la saques y la metes rapidito. Una Búscale la oportunidad grabadora de que nada. exploren y exploten todo eso. O sea, compromiso, emoción de ver cómo tengo el mundo de audiovisual, la fotografía, y vengo de esa escuela muy teórica, entonces los chamos de ahora me cuento mucho de quieren hacer todo rápido. Pero ¿para qué vas a poner memoria si está descargada? Un montón de seguidores rápido a través de las redes, mostrando lo que hacen, entonces hay que como que calmarlos un poco y darle las bases para que estén claros en lo que quieren hacer, pero sinceramente es algo muy emocional, muy emotivo, que los chamos se te acerquen y te pregunten, profesor, ¿cómo hago esto? No tanto que vean el trabajo que yo he hecho, pero que se aprovechen las cosas que yo he aprendido en el camino para aportar a su avance como fotógrafo. Bueno, John, cuéntanos sobre tu experiencia dentro del país y internacional. ¿Has tenido experiencias internacionales? Ahora internacional, solamente enviando material, la muestra, la fotografía. ¿Hacia dónde has enviado ese tipo de...? O sea, el proyecto fotográfico ha llegado a México y a Estados Unidos a través de convocatorias o de muestras que han hecho los profesores que he tenido. Me han contactado y se han enviado material. A nivel nacional, bueno, hablando completamente de experiencia de trabajo y después de experiencia a nivel de creador. De trabajo me han sido, como te estaba comentando, generador en radio, como el primer trabajo que tuve contacto con Saga, el sonido. Después me tocó trabajar en la parte audiovisual como editor y después posteriormente fui camarógrafo, luminito, y ahí salté a la parte de reportero gráfico de prensa institucional, un trabajo que he hecho más tiempo. Y en ese intermedio del total gráfico seguí, como que comenté, aprendiendo fotografía, a otras áreas de la fotografía, sobre todo en el tema del lenguaje, porque más allá de lo técnico, de cómo funciona esto, es entender cómo funciona la imagen a nivel emocional y psicológico, cómo conecta. Entonces, bueno, fui a estudiar y estudié cine acá en Caracas, en el 2010 a 2012. Posteriormente a eso, bueno, porque yo trabajando en prensa y empecé a enfocarme más en hacer trabajos comerciales fotográficos, o sea, a nivel de eventos, de corporativos, de marcas. Eso es como un mundo que es como más reservado, más complicado. ¿Por qué? Porque tienes que saber vender lo que tú haces a otras personas. El tema de fotografía es como que ahora típico, es algo más personal, o sea, tú creas para ti y lo muestras, y hay personas que se conectan, pero cuando tú hablas y tú lo sabes de que vas a hacer algo para que alguien lo compre, un servicio, ya tienes que salirte de la caja y pensar qué cosas para mejorar mi nivel de trabajo y que otra persona lo pague. Y eso es algo que cuesta, pues, que tienes que estar ahí insistente en mejorar y mejorar, porque al final el cliente busca, entre comillas, lo mejor, o por lo menos de lo que puede acceder lo mejor. Y entonces, bueno, seguí en ese afán y sé que me falta mucho, pero bueno, estoy enfocado en eso y al mismo tiempo me abrieron las puertas de la parte docente. Después de haber hecho diplomado en Cinemateca Nacional, agradecido con ellos por esa oportunidad que había para formarnos dentro de áreas que no son de pensum en la mayoría de las universidades. O sea, que hablo de conservación del patrimonio audiovisual. Eso a nivel de universidad no existe, pero Cinemateca creó un programa para ser diplomado
sobre esa área que es tan importante para lo que creamos imagen. Y eso me recuerda a la docencia y el año pasado comencé a dar talleres de cinemateca y este año comencé a dar clases de teatro. Mira, con respecto a la iluminación, ¿se debe planificar o ya eso viene planificado? Vamos a decir, ¿ya está planificado o se debe planificar? Todo el trabajo de la producción de imagen, cuando te digo imagen me refiero a la fotográfica, imagen cinematográfica o audiovisual. Todo lo que se trabaja en relación a la imagen se tiene que planificar, se tiene que previamente estudiar, analizar, definir, porque al momento de tú estar en el sitio, en el set, en la locación, que empieza a correr el tiempo, eso es dinero. Y aunque lo estés haciendo entre tus panas, te estás invirtiendo tiempo que necesita que sea lo más productivo posible. Entonces todo eso tiene que pasar por una etapa de preproducción, tal como se hizo un programa, donde se planificó el set, el sitio, la pregunta, todo ese tema, y planificar antes de, para que en el momento de realizar la fotografía o el audiovisual sea lo más productivo y evitar la mayor cantidad de errores. Obviamente hay cosas que van a pasar que tú tienes que ser adaptativo y resolver en el momento. Pues, lo que llamamos ensayo. Incluso antes de lo que tú quieres hacer un ensayo. Cuando te equivocas, corriges y cuando llega el momento ya no te vas a equivocar, por lo menos en eso que te equivocaste. Entonces, bueno, yo creo que es un tema, como te comenté, de entender de que hacer fotografía o hacer audiovisual no es simplemente hacer clic o darle o al botón de red, no es. ¿Cuál es la diferencia entre hacer fotografía en interior a exterior? La luz, porque en el interior depende del par de sol, tienes que controlar la intensidad, la potencia. Claro, hay maneras en que tú puedes intentar controlar un poco el transmisor, el televisor, pero control el tema del televisor. También en locaciones interiores, como decides tú, controlar la producción, la potencia, todo. ¿Y por qué es tan importante el contraste en un espacio a la hora de iluminar? Fíjate que eso ha sido como el tema recurrente en las últimas clases que he tenido con los muchachos, tanto de arte como de cinemateca, porque hay un tema y es la percepción que nosotros aprendemos. Ahorita en la actualidad, ¿qué pasa con la imagen? Que todo es muy artificial, todo se genera con procesos, con AP, entonces eso se tiende a ser muy plano, muy falso, muy plástico. Lo que le da la vida a la imagen, o lo que le da la profundidad o la emocionalidad a la imagen, es la luz, es el contacto, esa relación de la luz con la sombra, y es hasta algo metafórico y simbólico. En la vida hay luz y hay oscuridad, y eso está en constante relación. Avanza la oscuridad, la luz retrocede, después la luz avanza, retrocede la luz. Es una relación simbólica y metafórica que indica que estamos vivos, que estamos en un entorno cambiante. Entonces, el contraste es súper importante a la hora de iluminar, lo que te define la forma, el volumen, la profundidad, lo que te separa el primer plano del segundo plano, el fondo, todo eso está ahí a través del contraste. ¿Qué es un técnico de iluminación, John? La persona encargada de definir primero los equipos que necesitan para el set, para la producción, y la persona encargada de hacer el montaje final en el set. Pero ¿qué pasa? Como te comenté, dependiendo del sector, hay diferentes definiciones o etiquetas que se le ponen a esa persona. O sea, técnico de iluminación principalmente se aplica en televisión. En cine se aplica lo que te comenté del director de fotografía del que tiene su equipo de iluminación, y cuando es algo más de agencia, más pequeño, bueno, el luminito. Como te cuento, yo andaba con mi lámpara de camarógrafo y el camarógrafo ni siquiera me decía a mí, vente, yo tenía que estar ahí. Eso me pasó a mí cuando entré en pasantía.
en NTV. Y hacer pasantía me pusieron, el primer día era asistente de cámara, ¿no? Yo venía con una experiencia en la universidad y yo soy un asistente de cámara. Entonces, cuando llego, mi asistente de cámara, y yo, bueno, yo en la universidad, asistente de cámara, a ver los cables. Y entonces le estoy mirando y yo, estamos preparados. Y yo, vamos, yo con mi cable para allí para acá. ¿Qué eres tú? Y tú asistente de cámara. Bueno, que tiene que estar detrás del camarógrafo, pasar la batería, cambiar la memoria y todo eso. Entonces, como era cámara fija, y lo que tenía era literalmente que atrás con los cables de arriba para abajo. ¿Cuáles fueron tus influentes en este mundo del efecto de impacto? Pregunta millonaria. Porque de niño, cuando comenté, yo era muy introvertido, entonces mi mundo era la literatura, yo desde pequeño, allá en Valencia había un señor que tenía mesas de libros viejos, y yo pasaba horas ahí disfrutando solamente de ver los títulos, las portadas, medio leer una parte, y cuando lograba guardar algo de la merienda, me iba para allá y compraba libros de ciencia ficción casi siempre, o de fantasía, y eso me hizo saltar a ver cine. Yo recuerdo que tenía como 9 años, y un día le dije a mi mamá, voy al cine, estoy hablando de varios años atrás, que un chamo podía agarrar y hacer una camioneta solo, y llegué al cine, y recuerdo que vi la primera película que vi fue de los Muppets. Yo salí de ahí con la cabeza así explotadísima porque era un mundo que yo no conocía. ¿Cómo hicieron? Exacto. Primero porque el tema del cine yo no lo había vivido, yo había visto películas en televisión. La carita, el hombre de la cara de vidrio que fue parte de mi infancia, pero ver el cine en la pantalla me cambió la vida y empecé a seguir tratando de ir al cine. Recuerdo que vi a los años Drácula, Terminator 2, y eso me hizo enamorarme del cine al punto de que yo en un principio había pensado estudiar medicina, lamentablemente mi papá falleció, él era médico y bueno, tuvo un accidente y yo en ese momento dije no voy a estudiar esto y empecé a pensar quiero hacer algo creativo, empecé a través de la música pasar de la fotografía, O sea, es así, una por eso te relación. contesté la pregunta de lo diferente. Te la digo rapidito. Mi primera influencia, obviamente porque es un chamo, Star Wars, sí, tanto como el Mandaloriano. Star Wars, hermano, que no somos fan de Star Wars. El que no sea fan de Star Wars, No quiero asumir. que no quiera a tu mamá. Exactamente, el que no sea fan de Star Wars no quiera a su mamá. Y yo recuerdo que chamo yo tarareaba las canciones, las grababa en un cassette, las ponía para escuchar porque era demasiado fanático de Star Wars, obviamente de las comiquitas que se llamaban así en esa época, Meteoro, Thundercats, o sea, siempre estaba con mi imaginación a mil. Y cuando empecé a ver cine ya empecé a darme cuenta de esos lectores que eran maestros de la luz, que al final todo es luz, a nivel de imagen, fotografía y cinematografía, bueno, George Lucas, Steven Spielberg, Tiburón, ya más, cuando empecé a madurar un poco el criterio, el Stanley Kubrick y hasta el día de hoy es mi director favorito. A pesar de que las películas las puedes poner con la mano, porque no hizo un montón de películas que he hecho, por lo que esos son todas ya. Eso sería mi referente principal. Bueno, mi gente, seguiremos con John en la próxima entrega de Film Clip NZLA, la ventana del conocimiento audiovisual. Ya volvemos. De todos tus trabajos, ¿cuál fue el más difícil de realizar? ¿Y cuál fue el reto? ¿Por qué fue tan difícil? Si fue un reto hacer ese trabajo, cómo están las personas, cuéntanos acerca de eso. Lo que siempre sucede es que tener contacto con el área que desconozco, con el diseño audiovisual, hay que reconocer la convocatoria era para una persona con experiencia, que no tenía experiencia,
estaba trabajando en eso. Yo, bueno, cuando llego al sitio, estaba el muchacho con su consola de edición, le dije, era edición lineal, que quiere decir que tú trabajas el cassette de esa época era Betamax al otro, entonces estaba, yo no sabía nada, me siento, me empezó a explicar, bueno, aquí tengo la consola, tal, y de repente se me queda viendo que yo tenía la cara así como de conocimiento total, me dice, tú no sabes nada de esto, ¿verdad? Y yo digo, no. Yo soy sincero, pero necesito trabajo. Te doy una semana para que aprendas, si no, chao. Y él me empezó a enseñar, en una semana aprendí lo básico, y ya después de ahí me fui solo al punto de que cuando llegó la máquina de edición no lineal digital, yo fui el que aprendió primero y yo le enseñé a él, para cagar esa vuelta que da la vida, cuando tú tienes la mente abierta a aprender con humildad. O sea, Yo no he decidido aprender. Vaya al sitio, yo no sé, pero yo voy al sitio y voy a aprender porque me di cuenta. Y fíjate que me pasó también en ese interín de lo audiovisual, se me rompió el cable de la computadora en un evento. Imagínate yo así con el cable roto, los jefes venían en camino, no había manera de solucionar. Lo que hice fue ir a la cocina, pedir un cuchillo, corté el cable, medio reparté y así funcionó. Y nadie se dio cuenta, porque yo desde ese momento entendí de que la mente siempre tiene que estar preparada para solucionar, no para quedarnos en el problema, oye, ¿qué hago? Eso se aplica a todo. Como el sketch. ¿Y yo qué hago? Ahí, viendo para los lados. Mira, esto del, ¿qué tal el trabajo? ¿Cómo salió al final de esa producción? Excelente, los jefes súper contentos y se dieron cuenta. Claro, yo quedé así con el corazón palpitando y se lo comenté a pana más pana y le dije, loco, te felicito, porque si no te hubiese importado la información. No tiene que tener medio a solucionar. Eso creo que es en todos lados. Sí, y eso se aplica a todo, como te digo, llegaste a la locación o al set y se te da una luz, no, ahora me quedan dos que hago, ya tienes que resolver con eso y ya. Un bombillo del baño. Si a María no importa, poner un filtro ahí en el otro, arregla todo. Una de las luces, solucionar. Mira, danos un top 5, un top 5. Sí, danos un top 5, un top 5 de fotógrafo. Sí, comenzaría directamente por el Newton, que para mí es como el referente, o sea, son muchos los referentes, pero a nivel de la manera en que él utilizaba la línea, la luz, es el que más me trae. El Newton, el que Salgado, el fotógrafo brasileño que tiene esa capacidad de reclutar tanto de fotografía a nivel documental, transformarlo en una obra de arte. Yo lo puedo ver, son fotografía documental, pero pareciera como que armo toda la escena, todo, y no, es fotografía documental. Ansel Adams, aunque mucha gente no le gusta, porque dicen, no, Ansel Adams es puro paisaje, piedra y tal, pero es por esa conexión que él tuvo con el entorno, con la tierra, con la naturaleza, que logró reflejar totalmente la monumentalidad de la creación y los pequeños que nosotros nos sentimos como seres humanos de esa naturaleza. Cartier-Bresson, por supuesto, que para muchos es un padre del periodismo, porque del momento cotidiano, de lo que pasa con un atorrero, él consiguió la manera de captar esos momentos que se convertían en referencia, en un momento de él se utiliza mucho esa definición del momento decisivo o el momento definitivo. ¿Por qué? Porque eran fracciones de segundo donde en la acción sucedía algo que no se iba a repetir más nunca. La famosa fotografía del hombre saltando al Chapo, que es de él, esa fotografía, aunque intenta replicarla, no la va a poder hacer nunca porque fue un momento preciso que él pasaba horas y horas estudiando. La gota de lluvia. Todos los momentos son irrepetibles, pero hay unos que se destacan por esa coincidencia de elementos que suceden en el preciso momento que nadie se espera y el fotógrafo está ahí listo para disparar y que sabe que no lo va a poder volver a hacer.
Y otro fotógrafo, Lilian Meyer, porque ella tuvo capacidad de ver belleza, y la mayoría no la conseguía. Porque también una cultura visual aprendida que teníamos de que lo bello es estéticamente bonito, que está bien, pulcro, pero hay belleza también en las cosas toscas, en las cosas que quizás las catalogamos feas, pero no son feas, son parte de lo que está. Parte de la vida de lo cotidiano, Exacto, de la creación. sí, exacto, parte de la creación, porque todo es parte de la creación y todo tiene un porqué, incluso a nivel visual. Eso sería como los cinco que son top, hay muchísimos, pero esos son los cinco. Tenemos un top 5 aquí. Y los software para mejorar la calidad de imagen en las ediciones de la fotografía. Ok, bueno, ese es un tema súper delicado porque, como te comenté, con el tema de las aplicaciones, de lo digital, de la inteligencia artificial, que ya nos invadió, se está teniendo mucho a alterar, a cambiar, a poner filtros, la gente ya se adaptó a ciertos movimientos, sobre todo las chicas, las mujeres, a fotografías con filtros, eso cuando se ven como realmente son, hay un shock, esa diferencia entre lo que soy y lo que creo que soy y lo que quiero mostrar. Entonces yo en lo personal, cuando edito, cuando veo el edito, trato de no alterar mucho la imagen, o sea, le hago correcciones, contraste, enfoque, exposición, pero no aplico filtros ni modifico colores porque siento que tengo que respetar lo que creo originalmente. Entonces, de software le recomendaría Lightroom, Adobe Lightroom, para agregar la edición y junto con Lightroom te recomendaría Photoshop, que es para hacer correcciones más puntuales. Son Lightroom también. Y para teléfono la puedes usar Lightroom para puedes cargar datos Danos unos tips para todos esos que están observando nuestro podcast, unos tips para mejorar la fotografía a esas personas que están empezando audiovisual, esos tips de recomendación. Siempre comento a las personas que me han hecho esa pregunta, estudiantes o compañeros que quieren mejorar, le digo, primero tienes que saber qué tienes, conocer el equipo que tienes ahorita, para saber si le has sacado suficientemente potencial y ahí decidir si quieres mejorar a nivel de equipo. O sea, porque a veces la gente tiene un equipo, un teléfono, una cámara, no, yo no quiero construirlo tan mejor, yo ni siquiera sabe cómo funciona ahí. Aprende cómo funciona, saca el máximo y ya de ahí decide si te da a comprar otro. Segundo, lo que te comenté, leer mucho, estudiar, no hacerlo pesado de que te vas a leer un libro completo de categorización, pero buscar información, leerla, reflexionarla, ver imágenes, sobre todo ver imágenes, ver fotografías de muchos fotógrafos. Obviamente en Instagram tú buscas diferentes fotografías y te van a aparecer mil, pero irte más a lo específico del fotógrafo contemporáneo que marcaron esa tendencia. Y tercero, bueno, ubicarte qué quieres hacer, porque yo te puedo decir, para mejorar tu fotografía de retrato puedes hacer esto, pero si tú no quieres hacer retrato, sino que quieres hacer fotografía de calle, tienes que aprender a hacer otra cosa. Entonces sería ubicar en tanto tiempo que ubicar tú como fotógrafo, como candidato fotógrafo, qué necesitas para mejorar. Tercero, ubicarte en qué área de la fotografía quieres trabajar para dedicarte a la empresa. Bueno, para Phil Clip NZLA ha sido un placer tener a nuestro compañero John. Mira, John, antes de finalizar esta pregunta, ¿qué te parece esta iniciativa de Phil Clip NZLA? Como que fuera de cámara es un caso súper importante con mucho potencial, que está en contacto con la generación, que está mucho al streaming, al YouTube, no sé,
es adaptarse todo el paso para comunicarse con ellos, para transmitir la experiencia, el conocimiento. Me parece que es un espacio muy ameno porque estamos conversando de cosas que nos interesan mutuamente y de cosas que les interesa al público. Entonces, bueno, el reconocimiento está por el espacio, por la iniciativa de invitar personas de diferentes áreas del arte, porque al final todas las artes nos relacionamos. Como decía Ancelada, no solamente fotografiamos con lo que vemos, fotografiamos con lo que comemos, con lo que leemos, con las emociones que hemos sentido. Todo eso se conecta con nosotros al momento de hacer el clip. Entonces, tener contacto con otros medios artísticos, música, artes plásticas, todo eso aporta a lo que vamos a hacer capaz de nosotros de crear. Bueno, mi gente, esto ha sido todo por hoy de FilmClip NZLA, la ventana del conocimiento audiovisual. Lo tuvimos al compañero John, que nos habló sobre su experiencia en la fotografía, en la iluminación. Le damos las gracias a nuestros patrocinantes, Sato Sushi Restaurant y Mi Dulce Lucía, por esos ricos y apetecibles panes rellenos que nos trajeron el día de hoy. Y bueno, su servidor, Arturo Isi, para presentarle a ustedes el programa. A todo el equipo técnico, Michael Mendoza, el productor general, la directora, Gabriela. Nos vemos, será hasta la próxima. Bye.